Muchas gracias, presidente. Hace alrededor de 15 años que uno de los temas torales de la relación México y Cuba es la deuda externa que ese país caribeño contrajo con el Banco Mexicano de Comercio Exterior, Bancomext, con el objetivo de financiar distintos proyectos. A pesar de múltiples iniciativas de renegociación, todo esfuerzo en esa dirección resultó infructuoso. Recientemente, sin embargo, se dio a conocer que la administración actual tuvo una solución al respecto. Durante la visita del canciller cubano Bruno Rodríguez, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que el gobierno de México había tomado la decisión de eximir a Cuba del pago del 70% del adeudo que asciende a 487 millones de dólares. De esta manera, Cuba se obliga a pagar el 30% del adeudo restante, aproximadamente 146 millones de dólares, en un plazo de 10 años. Desafortunadamente, el gobierno mexicano no profundizó en las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y más aún en la lógica que lo condujo a condonar la mayor parte de la deuda en el contexto actual. Bajo un espíritu de cooperación auténtica y genuina, hay modelos de sobra en la política internacional de condonación total de la deuda externa. Uno de ellos promovido en su momento por el expresidente Óscar Arias bajo el consenso de Costa Rica, que pretendía el perdón de las deudas de países en desarrollo que tienen un elevado gasto social. No obstante, y a pesar de que la solidaridad y el humanismo tienen que ser siempre principios guía de cualquier política de cooperación, este anuncio cayó como un balde de agua fría en el contexto de la aprobación de la funesta reforma fiscal en México, justo cuando se argumenta la caída de los ingresos públicos y se le pide a la sociedad hacer un esfuerzo tributario importante para garantizar el funcionamiento de distintos programas sociales. Se impone una consideración política para obsequiar a Cuba 340 millones de dólares de los contribuyentes mexicanos. Nada de raro ni de inquietante tendría tomar esta decisión en tiempos de bonanza económica y bajo el interés legítimo de estrechar relaciones diplomáticas con ese país caribeño. Pero en tiempos de franca recesión y específicamente ante una reforma fiscal que buscará elevar irresponsablemente la deuda pública nacional hasta 700,000 millones de pesos, parece un contrasentido. Por si no fuera suficiente, entre los acuerdos firmados por las autoridades de ambos países destaca uno intitulado precisamente como ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión. Lo anterior puede ocurrir, pues no existe en nuestra legislación algún contrapeso legislativo al respecto. Quizás nadie en el pasado quiso legislar sobre algo muy obvio. Resulta lógico pensar que nuestro país era más bien una nación receptora de ayuda y de préstamos y cooperación. Sin embargo, los tiempos han cambiado y nuestro país puede darse el lujo de prestar dinero de los mexicanos para después condonar la deuda y abrir una nueva línea de crédito a tu deudor y mal pagador. Adicionalmente, resulta sorprendente el que México se haya dado una agencia de cooperación para analizar y canalizar la ayuda a los países amigos de manera transparente y clara con respecto al uso de los recursos y que no haya sido por esta vía la que el gobierno de México haya decidido atenderse a esa relación y prefirieron la discrecionalidad de Bancomext para atender este tema. De esta manera, nuestro país se ha dado una plataforma para apoyar a países hermanos de Centroamérica y el Caribe a través de esta agencia de cooperación, incluso como tercer país cooperante, como ocurre con proyectos de la Unión Europea. Desde la AMEXID se busca contabilizar toda la ayuda y la cooperación que México, desde el gobierno federal y las entidades estatales y municipales, aportan a dichos países y ordenan las relaciones con otras naciones, teniendo clara la participación que tenemos en el concierto internacional y en especial en nuestra región como país oferente de cooperación. Dado que la Constitución mexicana mandata con claridad las facultades para atender la política exterior de México por parte del Ejecutivo Federal y de analizarla en el Senado de la República, es que se propone modificar nuestra Carta Magna para evitar la discrecionalidad de los empréstitos y condonaciones de deuda a estados extranjeros, y esto sea aprobado por la Cámara de Diputados según las facultades que nos tienen dadas la Constitución. Por lo antes expuesto, propongo que se modifique el artículo 89 en su fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Mexicanos para adicionar el siguiente texto. Emitir deuda o cancelación de empréstitos a estados extranjeros con la aprobación de la Cámara de Diputados como una facultad del presidente, pero también como una facultad revisora por parte de esta Cámara de Diputados.
a quienes nos corresponde velar por las buenas finanzas del país y, por supuesto, también atender todos los temas que tengan que ver con la hacienda pública y la deuda nacional e internacional. Muchas gracias, señor presidente, y les pido a todos los legisladores que prestemos atención a este tema. Creo que hay un instrumento que es la Agencia de Cooperación para poder brindar las becas, para poder brindar los proyectos y los apoyos necesarios. Pero lo que no es correcto es ir a la discrecionalidad de Bancomext y evitar que haya transparencia en una relación tan importante y tan entrañable como lo es con el país hermano de Cuba. Pero no se vale tampoco estar regalando el dinero de los mexicanos sin siquiera conocer de fondo en qué se ocuparon esos recursos y en qué invirtieron en Cuba esos dineros y esos pesos de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada González Carrillo.